Bueno, decíamos al principio que pasaron cosas realmente muy relevantes esta semana, muchas de ellas impensadas. Podemos partir de lo nacional, la confirmación del veto al financiamiento universitario en el Congreso, la sanción hace minutos de un nuevo régimen de funcionamiento de aplicaciones para el traslado de personas a través de un subsistema que son los taxis, remises y las aplicaciones ahora, como Uber. Y bueno, también el allanamiento ayer, 15 allanamientos ayer en una causa por lavado de dinero, todas las cosas relevantes que pasan de una semana a otra. Si se ponen a pensar del programa pasado a hoy, pasó lo del profesor Juan Trigatti, pasó lo del Congreso, el veto, la movilización, bueno, los allanamientos. Y hubo una noticia, un hecho, un evento muy interesante y muy relevante, insisto con esta palabra, que fue por fin poner a comparecer frente a la justicia a un ciudadano que tiene fueros. Es cierto, fue desaforado parcialmente de esa condición de inmunidad que tiene. Inmunidad podríamos poner también / impunidad que tiene a partir de una situación que pensó el legislador allá por 1962, la Constitución Provincial, que reformó la Constitución, de darle muchísima inmunidad al legislador para que no sea perseguido y molestado por el Poder Judicial. En este contexto declaró, en realidad fue a escuchar de qué se lo acusa, Armando Trasferri, que ya sabía al detalle cómo venía la imputación, qué contenido tenía y por qué se lo iba a imputar. Esto se remonta a una investigación del 2020, que arrancó a principios del 2020 con un incidente de dos gatilleros que generan la muerte de una persona muy importante vinculada al mundo de los bancos en el sur provincial y que desata toda una situación vinculada al juego ilegal / juego legal. Esto después lo vamos a aclarar, pero yo no quiero agotarlo contándole y haciendo tan largo este prólogo, sino que quiero que lo cuente Juan Citroni, que estuvo presente en las 2 jornadas de la audiencia imputativa, 3 años y medio después que le hayan pedido los fiscales originales a esta audiencia, a esta imputación al senador Trasferri. Juani, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Héctor? Bien, gracias por la invitación. Lindo estudio me gusta. Sí, está bueno, está bueno. Después te cerramos una primicia, una bomba. Dale. Bueno, ahí la experiencia de estar en la cocina, donde uno puede olfatear lo institucional, digamos, y al mismo tiempo lo que está fuera de la institución. Digamos, el off, el pasillo, la relación directa con el funcionario, por afuera de la audiencia imputativa, y por supuesto lo que sucede ahí adentro, que es lo que en definitiva tiene una relevancia importante a nivel judicial en este caso. ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Bueno, a ver, coincido, es un hecho histórico lo que pasó. Es la primera vez que se imputa formalmente a un senador de la provincia de Santa Fe y no cualquier senador. Estamos hablando de Trasferri, de Armando Trasferri. De todo. Primero fue una audiencia muy larga. Hablamos de una audiencia que duró más de 11 horas para una audiencia imputativa, donde se supone que en la audiencia imputativa la persona investigada se sienta y le dicen, mire señor, lo estamos investigando por esto, con estas pruebas, con este material probatorio. Es una instancia fundamental para garantizar el debido proceso, para decirte de qué se te investigue para que vos te puedas defender. Sin embargo, fue una audiencia que tuvo varios cuartos intermedios, que pasó para el día siguiente, también con cuartos intermedios, que tuvo inclusive algunos momentos donde la defensa cuestionó la imputación, la jueza tuvo que definir si estamos o no de acuerdo con parte de la imputación, se pidió que se desestime la imputación, algo que no se hace habitualmente. Ahí, bueno, en ese momento, claro. Todo ahí, o sea, en un momento se pidió que se desestime la imputación, la jueza dice, no, nosotros no desestimamos imputaciones, la imputación se hace, después veremos si alcanza o no alcanza, si hay un pedido a juicio o no, y veremos cómo avanza la cuestión. Pero en el inicio fue una audiencia rara, donde se vio un Armando Trasferri muy nervioso por momentos, muy nervioso, hacía muecas, hacía caras, se reía, se ponía serio, hacía que no con la cabeza, digamos. No es habitual verlo a Trasferri en esa situación. Y además, como decías vos, tiene la particularidad de que es una audiencia pública, es un lugar público, que entramos por la misma puerta, que salimos por la misma puerta, que en los recesos cortos de 10 minutos estamos en el mismo lugar, o sea que lo tenés al funcionario al lado y no tiene posibilidad de escaparle a la prensa al funcionario, con lo cual también pudimos ahí tener varios contactos y hablar un poco en general en off. Y en on también, después, finalmente, de cómo estaba atravesando Trasferri esta situación. Pero sin duda que es un hecho histórico, ¿no? O sea, y además estamos hablando de una imputación. Yo creo que el quid de la cuestión o la incertidumbre inicial estaba en si estos nuevos fiscales, Caterina, Fabro y Granato,
iban a tener el mismo temperamento que tuvieron en su momento los primeros fiscales, Matías Cedri y Luis Chapapietra. Efectivamente tuvieron el mismo temperamento, la investigación es la misma y la imputación es la misma que pretendían en su momento los fiscales, con, si querés, el vértice de la pirámide, y lo fundamental, transversal, es asociación ilícita en carácter de jefe, lo cual es un delito difícil de probar, pero es una imputación dura, difícil. Sí, sí. Hay algunos detalles mínimos que yo pude advertir en una minuta que me compartieron sobre la imputación. Por ejemplo, se agrega se agregó a la imputativa del martes y el miércoles el rol que tuvieron un abogado de Peiti, apellido Chemes, y el ex corredor de autos de Fórmula 1, Popi Larraúl. Exacto. Que están imputados en una causa por lavado de dinero en otra investigación. Pero que los fiscales, estos tres que mencionaste, decidieron traerlos a esta, no te digo para engordar la imputación, pero sí para darle un poquito más de color. Porque estos dos personajes, después si querés podemos volver sobre ellos, tuvieron un rol importante en el momento en el que podríamos decir está el costado, entre muchas comillas, legal de la participación de Trasferri. Bueno, pero contame de qué se le imputó. A ver, se le imputa como jefe de una asociación ilícita, entre otros delitos, cohecho, de dádivas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, etc. Pero lo central es la asociación ilícita. Estamos hablando de cuando más de dos personas se ponen de acuerdo para cometer un delito. Y en este caso con alcances interesantes, porque según los fiscales tenía como primer fin proteger un negocio clandestino, que es el juego ilegal. Ahí lo tenemos a Leonardo Peiti, que dicho sea de paso ya fue condenado y ya cumplió su condena. En febrero de este año el tipo ya pagó, digámoslo en esos términos, por esto. Garantizar la protección de ese negocio ilegal a través de contactos judiciales. Ahí entra en el juego Patricio Serjal. Estamos hablando de quien era el jefe de los fiscales de Rosario, el fiscal regional de Rosario, que hay un dato muy curioso, si querés ahora volvemos, de cuándo arranca la asociación ilícita. Y Ponce Asad, su mano derecha, otro fiscal que respondía directamente a Serjal, a través de ellos dos, blindar judicialmente el negocio ilícito a Peiti, le avisaban cuando alguien lo estaba investigando, le daban el piso, la protección. En cuanto a lo ilegal. Serjal, sí, que llega con plafón de la política, a eso iba, de Armando Trasferri y de Alejandra Rodenas. Totalmente. Y que eso se transforma después en una propuesta legislativa que firma Lifshitz. Efectivamente. O sea, como cualquier juez o como cualquier fiscal, el Ejecutivo le llegan los pliegos, manda los pliegos a la legislatura levanta la mano, vota y se terminó el asunto. Siempre ahí hay una cuestión de poroteo político y negociaciones. Por un lado esa protección, por otro lado una recaudación extra a la del propio juego clandestino, que era para la política exclusivamente. Ahí aparecen otros actores que también tenían algunos roles políticos, el caso de Pavlichenko, estamos hablando de quien era secretario legislativo en esos momentos, un hombre muy cercano a Trasferri, ya fallecido, que hace las veces de valijero, si querés, era el tipo que se encargaba de decirle tráeme la plata, llévame la plata, es tanto, vamos por acá, vamos por allá. Ricardo Pavlichenko, que mencionás que murió en el 2019, no tenía empacho y reparo, sabiendo muchos de ellos que estaban siendo escuchados decir, tráeme la platita. Literal. Tráeme la platita. Estamos hablando de cuestiones literales, tráeme la platita. Sí. De hecho hay una reunión importante que se da en la heladería Fredo, de la ciudad de Santa Fe, en Sarmiento Boulevard, Sarmiento Boulevard, muy conocida, donde iba a estar Trasferri. Y finalmente no pudo. Estaba acá en Santa Fe porque las antenas de los teléfonos impactan todas en Santa Fe, pero Peiti antes avisa que se iba a reunir, tengo que ir a ver un senador en Santa Fe, no era el senador quien lo operaba, era Pavlichenko, que antes de esa reunión habla con Trasferri y post reunión habla nuevamente con Trasferri y en esa reunión le dice tráeme la plata. Exacto, la platita. La platita, exacto. Esa reunión, y acá entra la tercera cuestión que vos mencionabas al principio, tiene que ver con el intento de algunos negocios legales, que en realidad tiene que ver con... Peiti, para que lo entendamos, estamos hablando de un crack. O sea, estamos hablando de un tipo muy inteligente, multimillonario, que ha logrado diseñar sistemas informáticos, que por ejemplo en un contrato con la provincia de Misiones legal lo tiene, y esa era un poco la idea de traerlo a Santa Fe, es decir, proveerle a la lotería de la provincia de Santa Fe a través de una concesión directa o con un llamado a licitación, pero la idea era que sea directa, de un sistema informático para que la propia lotería controle el juego online a través de la quiniela donde uno va a jugar hoy al Kini 6. Exacto. Negocio que daba utilidades por 1.100 millones de pesos mensuales. Terrible.
Mensuales. Mensuales. Y usted dirá, bueno, entonces los tipos querían salir de lo clandestino para pasar a lo legal. No, esta era una beta nueva. Lo clandestino seguía funcionando perfectamente, Exacto. pero acá había una beta con el Estado. Lo que querían era venderle el sistema al Estado y ser contratistas del Estado. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa antes? No, bueno, termina detenido Peiti el 25 de marzo del 2021 por una causa en Rafaela y ahí se empiezan a caer las fichas de este dominó. Pero volviendo a la asociación ilícita, proteger el juego clandestino, protegerlo legalmente, hacer un lobby político importante para entrar con el juego legal, o en este caso con el sistema puntualmente de juego online, que era también importante, y la recaudación política. Son las tres patas, de alguna manera, de esta asociación ilícita, que, bueno, en esa reunión puntual con Pavlichenko tenía que ver con esto. Y acá hay un dato importante que te lo dije hoy. Cuando tomó la palabra Trasferri, que se defendió ayer, dijo lo mismo que ya más o menos viene diciendo en los medios en estos últimos años, que es una causa armada, responsabiliza y apunta a Marcelo Saín, dice que en realidad, y a mí me pareció muy curioso que hizo un repaso de su carrera política. Contó cuando fue concejal, cuando fue intendente. Menos mal que no arrancó en el centro estudiante. Tal cual, no pero casi. Dijo que es el legislador que más proyectos presentó, habló de su compromiso con las asociaciones civiles y los subsidios del Senado, que es un capítulo interesante para analizar también dentro de esta imputación, entre otras cuestiones. Lo cierto es que Trasferri dijo, esto es una causa política armada, que yo no tengo nada que ver, lo voy a demostrar en un juicio, pero está todo armado por Saín. Acá hay un dato clave, que es cuando los fiscales identifican que comenzó la actividad de esta asociación ilícita y cuando efectivamente, para ir al caso Saín, contrastándolo con su autodefensa de Trasferri, comienza a tener un poderío y una actividad importante Saín, que es en el 2018. Saín asume al mando del organismo de investigación en el 2018. Claro, diciembre, sí. Y pasa a ser ministro en 2019. Exacto. Los fiscales identifican a esta asociación ilícita comenzando su actividad fuertemente con varios encuentros en 2017. Ya que de bruces se tumba, por lo menos la versión de Trasferri, de que en realidad es una causa armada por Saín, porque Saín no está en el marco. Eso empieza con una causa de Melincue, de la zona de Melincue con Matías Merlo, o ya antes. Antes. Los fiscales identifican un primer encuentro y un primer episodio. Serjal termina siendo ungido como jefe de los fiscales de Rosario en 2017. Primeros meses del 2017, no recuerdo si fue marzo o abril. El primer encuentro entre Trasferri y Serjal, con llamadas telefónicas previas, ocurre en abril del 2017, en la Fiscalía Regional, que bueno, ya no está más ahí, de Rosario. Todavía no el fiscal regional, ¿o sí? Ya recién fiscal regional. Sí. Hay una llamada telefónica donde Trasferri dijo en su defensa, no, lo llamé para felicitarlo como llamo cualquiera, digamos, y para decirle que estamos a disposición. Porque en realidad está el registro del llamado. Todo esto está constatado por... Pero claro, no está la comunicación transcripta. Está el registro de llamado. No hay intervenciones telefónicas, está el registro de llamado y se empieza a construir qué se dijo por las propias declaraciones de Ponce Assad, de Peiti, de Serjal, etc. Existe un encuentro en la Fiscalía Regional de Rosario en abril del 2017 donde Trasferri lo va a ver a Serjal. Bajando de la escalera, esto declarado por Ponce Assad, se los cruza a Ponce Assad. Y se saludan. Dice, vos sos Ponce Assad, le dice Trasferri. Sí, yo soy el fiscal Ponce Assad, mano derecha de Serjal. Bueno, vengo de hablar con Patricio. Andá que te va a decir qué tenemos que hacer con una gente amiga. Bueno, le dice, teóricamente Ponce Assad, sin saber de todo esto, le dice, bueno, ahora lo voy a ver, se lo cruza en la escalera. Le dice, ¿vos tenés mi teléfono? No. Dice, pasame tu teléfono. Supuestamente le dice Trasferri. Anotá, 34, le pasa el teléfono y dice, escucha, haceme una llamada perdida, así me queda el tuyo. Y Trasferri le hace una llamada perdida. Llamada perdida que aparece en los registros de llamada. No solamente aparece, sino que los impactos de los tres teléfonos, Serjal, Assad y Trasferri, dan en el mismo lugar. Con lo cual ese es el primer encuentro, que es interesante porque ahí voy a la respuesta. Sí. ¿Por qué se reúnen? Bueno, Trasferri en esa reunión le va a pedir a Serjal que le afloje una causa al hermano de Peiti, que no tenía que ver con el juego clandestino. ¿No? Exactamente, Roberto Esteban Peiti. Le pide que le aflojen en una causa, que se fije cómo estaba la situación de la causa, porque recién asumía Serjal. Serjal le dice, bueno, déjame verla, pero necesito más data. Bueno, reunite con Peiti. No, lo voy a mandar a Ponce Assad a que se reúna. 4 días después existe esa reunión. Ponce Assad se reúne con Peiti. Peiti lo esperaba a Serjal. Se enoja porque dice, che, pensé que iba a verme con el 1, no con el 2. Después de todo esto contado por el propio Ponce Assad y reconocido por Peiti. Después de ese encuentro en un bar rosarino, donde él le cuenta, mirá, mi hermano, esta es la situación, fíjense qué pueden hacer.
Peiti saca una bolsa con una caja, la pone arriba de la mesa y dice: llevar esto a Patricio, es una atención para arrancar esto, una atención mía, el senador ya sabe. Y Ponce Asad dice que le lleva eso, sin saber qué era, a Serjal. Ahí arranca todo. A partir de ahí hay muchos encuentros entre Trasferri y Peiti en la casa de Trasferri, en distintos lugares, y entre estos tres actores con muchísima actividad durante el año 2010. Eso es la previa a para mí ya no lobby, ya el tráfico de influencia que comienza a generar Trasferri en un momento determinado, cuando Peiti, que era la mancha venenosa porque ya estaba imputado por el juego clandestino, quiere participar del negocio legal eso viene después. del juego online. Ahí Trasferri tiene un rol importante, porque Trasferri se pone a militarle, a gestionarle, a hacerle lobby a Peiti con el Poder Ejecutivo, que tiene reuniones desde Baclini, que era el jefe de fiscales regionales. Intentó tenerla con Miguel Lifchit, tuvo reuniones con los titulares de la Lotería de Santa Fe, porque, como vos aclaraste, esto iba a funcionar en la órbita, en el plafón de la Lotería de Santa Fe, y ahí empieza a tener un rol en donde incluso le dice, Trasferri le recomienda al abogado Chemes, abogado de Peiti, le dice: mirá, Peiti, palabras más, palabras menos, Peiti está muy quemado, el Leo está muy quemado. Transfieran las acciones de la empresa que iba a calificar supuestamente para participar en el negocio a nombres de terceros. Claro. Entonces, estos terceros, como no estaban quemados, podían participar sin esa mancha en el negocio. Eso parece quedar como en un segundo lugar, pero es tan aberrante, tan vulgar, tan evidente como el primer plano. Es muy grotesco todo, que efectivamente queda en un segundo lugar. Fernández Chemes, hay muchos abogados que empiezan a entrar en el cuadro. Algunos ejercen como abogados de las partes, otros no. Fernández Chemes y Popi Larrauri eran los que iban a recibir acciones de dos empresas distintas que tenía Peiti para avanzar en todo esto. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿por qué se decía que Peiti estaba quemado? Que en realidad viene antes de su detención toda esa maniobra. Porque el tipo, y esto es una realidad, al tipo lo empezaron a desplumar con su negocio. Los monos le pedían plata, $50.000 dijo que le pagó a los monos para no matarlo y para dejarlo, sencillamente le pedían plata. En un momento los monos vieron que era tanta la guita que el tipo hacía que le dijeron: che, no, nosotros queremos empezar a administrar nuestros propios garitos clandestinos de juego, correte del negocio. La policía le pedía plata y aparece un nombre que para mí es muy fuerte, que es el de Daniel Corbellini. Esto está en las declaraciones. Daniel Corbellini en ese momento era jefe de la Policía de Investigaciones, de la PDI. Después fue jefe del Ojo, del Centro de Monitoreo de Rosario. Un hombre de mucha llegada a Maximiliano Puyaro, un hombre de mucha confianza con Maximiliano Puyaro. Entra en cuadro, dicho por el propio Peiti, que era el valijero de la policía. O sea, le pagaba a la policía. Paréntesis, hoy Corbellini es asesor del gobierno de la provincia por decreto firmado por el gobernador Puyaro. Pero que no queda imputado finalmente Corbellini. No está imputado en la causa, pero está mencionado en las declaraciones. Sí. Hay muchos mencionados en las declaraciones que no están imputados en la causa ni que todavía los han llamado a declarar. Vamos a ver qué pasa. Pero le pagaba a la policía, le pagaba a los fiscales para la protección, le pagaba a la política. El tipo en un momento se cansó. Por eso cuando lo detienen en 2021, termina cantando, diciendo: estoy podrido. Quiero acogerme a la figura del arrepentido, y los tumbó a todos, y ahí empezaron a caer todas las fichas del dominó. Había una trabada que era la de Trasferri por sus fueros, que finalmente ahora está imputado, ¿no? Juan, y vos, bueno, lo contaste, lo venís contando en el canal, en otros medios también, en tu programa, y la verdad que me gustaría charlar todo el programa con vos de este tema, pero es tirano el tiempo en televisión. Se logra la imputativa con un corpus legal muy parecido al de Chepapietra y Ederi, que plantearon en diciembre del 2020. Incluso se reunieron con la Comisión de Acuerdos con los senadores Enrico y Gramajo en aquella oportunidad, mostrándole parte de la evidencia que tenían, y se logra llevar adelante 3 años y medio después la imputativa. La imputativa que no tiene el contexto, no tiene la tensión que tenía el momento en aquella oportunidad, el contexto en aquella oportunidad, con un desafuero parcial, que es dudosa su constitucionalidad también, porque permite que comparezca el legislador, pero tiene inmunidad de arresto. Y 2 o 3 cositas que tenemos muy poco tiempo, quiero que la charlemos.
nadie le va a preguntar a la Corte, che, ¿vos rechazaste cuando te preguntaron si esto era inconstitucional? Dijiste barbaridades, que no se puede saltear la Constitución y bla, bla, bla. Finalmente se da la audiencia imputativa, tenés un dictamen del procurador Casal a nivel nacional que también te la habilita. El Senado dando subsidios truchísimos Ese es un capítulo a una espectacular. psiquiatra para que le acomode cierto cuadro a Trasferri en un momento. Tampoco va a dar explicaciones, que primero Increíble. te protegió y después te dice, no, ahora sí es el momento histórico para que vos declares. Mira, está bueno el capítulo muy brevemente de los subsidios, porque esto también es algo que venimos hablando hace mucho tiempo, del famoso Fondo de Fortalecimiento Institucional. En un momento cuando a Peiti lo detienen, la organización y sobre todo, según los fiscales, Armando Trasferri se pone a la orden para intentar zafarlo. Primero que tenga una prisión domiciliaria. No lo logra. Para eso intenta buscar otros adláteres del socialismo, sobre todo porque entendían que tenían mejor llegada a los jueces que tenían la causa. No lo logran de esa forma. Entonces van a una organización que se llama Palabra Mayor y le pagan a 2 médicos psiquiatras, que habrá que ver cuál es su condición, porque eso hay que llamarlos a declarar, por supuesto, y le firman un dictamen de que Peiti en realidad necesitaba una atención en una clínica psiquiátrica y no podía estar detenido. Pasa solamente 32 días oficialmente detenido y es trasladado a esa clínica psiquiátrica. Eso pasa en el mes de abril del 2021. En el mes de abril del 2021, la Asociación Civil Palabra Mayor recibe el primer subsidio del Senado. En julio el segundo, en septiembre el tercero y en octubre el cuarto. 4 subsidios del Senado de la provincia de Santa Fe fueron a estos médicos que le firmaron el gancho. ¿Quiénes se los entregó? 2 Rosconi. ¿Y por qué Rosconi? Porque la asociación civil está en Casilda. Claro. Y Rosconi es el senador de Caseros. ¿Era? Exactamente, no es departamento de San Lorenzo, es departamento de Caseros. Por ende, quedaba muy evidente si el primer subsidio salía del departamento de San Lorenzo, un senador entregando subsidio a una institución de otro departamento. Y después ya impunemente aparecen subsidios del senador Trasferri directamente a estos médicos. Hay mensajes constatando que le ofrecen el negocio a los médicos. Ya hay mucha signo pesos, digamos, para firmar eso. O sea, que es un capítulo extremadamente interesante. El Senado no va a decir nada de esta pregunta que vos hacés. Sí. Y ojo, porque la verdad que es muy grotesco todo, es demasiado. Y me hago una pregunta final. Peiti fue un abreviado, ya cumplió la condena. Ponce Asat fue un abreviado. Serjal está. Serjal me parece que la está balconeando. Está viendo cómo termina esta historia para ver qué hace, si va a abreviar o no. Pero Serjal está muy apretado por la política. Sí. Si ese pajarito, a ese pajarito le ponen al piste y canta, no queda nadie. Nos van a alcanzar el FBI para trabajar. Buenísima tu relato. Esperemos qué va a pasar con esta audiencia. Bueno, no puede quedar preso Peiti. No, bueno, en cualquier otra situación quedaría preso. Trasferri, claro. Trasferri. Dato final importantísimo. Sobre el final dicen los fiscales, nosotros pedimos una detención porque la expectativa de pena es de 5 a 10 años, porque además es un hombre muy poderoso que tiene la posibilidad tranquilamente de influir sobre la investigación, pero tiene la inmunidad de arresto. Así que si Trasferri no fuese senador de la provincia de Santa Fe, anoche dormía en cana, para decirlo en castellano. Anoche dormía preso, Trasferri. Entendió la jueza que había que tomar medidas alternativas ya que no se lo podía detener. Esas medidas son que por 6 meses, una lista enorme de un montón de gente que está vinculada a la causa con la cual Trasferri no puede tener ningún tipo de contacto, intentando proteger que no haya influencia sobre esa persona. Pero efectivamente, si no tuviese la inmunidad de arresto, hoy estaría preso el senador Trasferri. Muy fuerte.